Un saludo a todos aquellos que están viendo este video. Yo soy Jesús Iván García Monsalve, estudiante de sexto semestre de filosofía, y el tema que vamos a abordar en este video es sobre el problema de los universales, un problema que se abordó en la Edad Media más que todo, pero que en la actualidad sigue siendo un interrogante este problema de los universales. Sin más preámbulo, iniciemos en este tema. Bien, debemos decir y debemos preguntarnos cuál es el problema y qué es lo que involucra este problema en los universales. Y hay que decir que la función del lenguaje no es solo nombrar cosas concretas. En él también encontramos expresiones que nos remiten a entidades abstractas, cuya explicación a veces se torna algo difícil. Por eso, en nuestro mismo lenguaje, podemos encontrar palabras como democracia, virtud, sustancia, número, hombre, animal y entre otros términos eh, que, que pueden denotar un contenido abstracto. También encontramos pues que además de ese contenido abstracto debemos hallar también un estatuto ontológico que debe contener estos términos. Por eso tales palabras abstractas han suscitado así el llamado problema de los universales, problema que además de ser uno de los más antiguos, como ya lo dijimos antes, es necesario retomarlo de nuevo y profundizar más en él. Bueno, ahora nos detendremos a definir lo que es un universal y para eso vamos a aproximarnos a la etimología. Y veremos que la palabra universal viene del latín universalis, universale, que es al mismo tiempo un derivado del adjetivo universus, universa, universum, y que cuyo neutro plural es universalia, que traduce el vocablo griego taola o también toolón, que significa todo o totalidad o todas las cosas. Bien, entonces tomando la palabra universus, parece que está formado de dos palabras, unos y versus. Y se ha hecho a universalia constar de unus versus y alia, que significa uno hacia lo demás. Esto es la relación de lo uno hacia lo múltiple. Aunque sigue siendo una etimología algo dudosa. Pero para tener una definición más clara y como más práctica sobre el universal, proponemos que lo universal se refiere a una totalidad plural de objetos, con lo cual lo universal se opone a lo particular. De este modo, los universales son llamados también nociones genéricas, ideas y entidades abstractas. Bueno, ahora debemos encontrar cuál es el origen, cuál es el punto originario de todo este problema en los universales. Y veremos que éstas hunden sus raíces en la Edad Antigua con la filosofía de Platón, que propone la existencia de dos mundos, el mundo de las cosas y el mundo de las ideas, en el que las cosas van a tomar el papel de lo particular y las ideas son lo universal en este caso. Eh, Esta postura luego va a tomar el nombre de realismo exagerado, en cuanto que Platón le da o relaciona lo universal con la realidad mayor
a todas las entidades concretas, que como lo sabemos es el mundo ideal. Bien, continuando en este recorrido, pasamos por Epicuro, que sostiene que toda la realidad está formada por dos elementos, los átomos y la nada. Y la nada es ese espacio de movimiento de los átomos. Pero para Epicuro todo lo existente, a excepción del vacío, es corpóreo, incluyendo el alma. Es decir, le va a dar una exclusividad a lo particular de los individuos. Esta visión se proyectará en la Edad Media como el nominalismo. Y tampoco podíamos dejar a un lado a nuestro amigo Aristóteles, que plantea que los universales existen, pero no separados de los individuos, sino en cuanto formas configuradoras del ser de las cosas. Tienen pues su fundamento en las cosas mismas, existen en las cosas como inmanentes a ella, aunque no identificados con cada una, sino con la esencia común a todas las seres de la misma especie, por su planteamiento también que es el hilemorfismo, que es el compuesto que toda la realidad tiene materia y forma, y por lo tanto, en cada uno de sus particulares podemos encontrar lo universal, y lo universal sería eso común que hay en todos los individuos, y que lo clasifican en una cierta especie. Hay que decir que esta postura también se proyectará en la Edad Media como el realismo moderado. Bien, como les decía antes, el problema de los universales toma mayor fuerza es en la Edad Media, precisamente con Agustín de Hipona. Por eso, en el terreno filosófico, Agustín manifiesta siempre una gran inclinación por el platonismo, o si se prefiere, por el neoplatonismo, ya que no conoció pues directamente las teorías de Platón, sino fue por medio del neoplatonismo. Bueno, además de los elogios que Agustín hacía del filósofo de Platón, lo considera como la vía más adecuada para reflexionar también sobre los dogmas del cristiano. Y por eso va a afirmar que los universales se encuentran en la mente de Dios. Ahora nos encontramos con la escuela de Chartres, y en cuanto al problema de los universales, la escuela de Chartres es importante por implicar un esfuerzo tendiente a conciliar las doctrinas de Platón y Aristóteles, aunque siempre se vio en toda su línea de enseñanza más el corte platónico que en la misma tradición aristotélica. Tenemos como principales de esa escuela a Bernardo de Chartres, a Gilberto de la Porrée, a Teodorico de Chartres, a Clarenbaldo de Arras, a Guillermo de Conches, a Bernardo de Tours y a Adelardo de Bath. Y también como aporte tenemos a San Buenaventura, que da la solución al problema de los universales desde una línea platónica propuesta por San Agustín, y orienta toda su especulación a la defensa de las principales tesis agustinianas, por lo que hace al problema de los universales resulta demasiado evidente una opción agustiniana. Precisamente su filosofía se centra en las relaciones de Dios con el mundo, pues en Dios se dan las ideas ejemplares y en el mundo los individuos. Y esa es como la propuesta para los universales desde San Buenaventura. Bueno, la otra postura que da respuesta al problema de los universales es la del nominalismo.
De él habla Juan Rochelin y algunos autores han querido hacer de Rochelin como el iniciador de la corriente nominalista en el medioevo, pero es algo muy pretencioso y también peligroso, diría yo. Mejor sería decir que fue uno de sus principales impulsadores en la primera escolástica. Y él va a afirmar que los universales son simples nombres, es decir, son simples sonidos gluturales, y no más, son solo eso. En eso se puede definir los universales. Y tenemos la postura de Guillermo de Ockham, eh, que hace un esclarecimiento del universal y va a explicar que ya que el universal se opone a lo particular, hay que analizar este último y en él encontrar dos sentidos. En el universal es lo que es uno y no muchos, ya que se considera al universal como una entidad intencional de la mente. El mismo universal es algo particular, pues toda entidad mental es particular. Es lo que no puede funcionar como signo de muchos, sino de algo particular, de individuos particularizados. Y ahora la otra postura que da como una posible respuesta al problema de los universales es el realismo moderado. Eh, Bajo un planteamiento de Alberto Magno, que dice que la cuestión de los universales se le presenta a Alberto del mismo modo que a la mayoría de los autores medievales. Al tratar de las partes de la lógica se encuentra con el tratado de los predicables, esto es, de los distintos modos o tipos de universales que se pueden predicar. Otro representante de esta postura es Tomás de Aquino. Con Tomás de Aquino se consolida la tesis aristotélica acerca del problema de los universales. Tomás puede ser considerado como el mejor exponente de la línea realista moderada que supera los defectos del platonismo y del nominalismo, llegando a una postura equilibrada. Y él va a afirmar sobre los universales que la causa material corresponde a aquello que sustenta alguna perfección o formalidad que pueda existir dentro de la misma realidad. Y tenemos la postura de Juan Duns Scoto, que al igual que los demás escolásticos comienza considerando que solo existen las cosas individuales, que estos tienen y comparten una naturaleza común o universal. Y esta forma o naturaleza es la parte inteligible de la cosa y puede verse tanto en sí mismo o como en la mente del creador o en la cosa individual o en la mente del hombre, del mismo hombre que la conoce. Y este conocimiento de esta forma o naturaleza común se da por abstracción o precisión de la individualidad de la cosa, dejando de lado su materia o sus elementos individuantes. Y esta abstracción no produce entes ficticios, sino que refleja de alguna manera la pura realidad de la que se compone. Y dentro de esta reflexión del problema de los universales, no podíamos dejar a un lado la postura del conceptualismo, que es la propuesta por Pedro Abelardo, eh, quien en abierta disputa con Guillermo de Champeaux afirma que el universal es únicamente un concepto o idea de, de la mente humana. Y por eso se hace esta pregunta: ¿significan realidades verdaderamente existentes o que solo existen en el intelecto? Es como la pregunta cuestionadora de la cual saca esta posible teoría de los universales, que los universales son simples conceptos que se encuentran en la mente. Bueno, finalmente se pregunta sobre los universales en la actualidad, si aún siguen siendo un problema. Y precisamente
eh, nosotros los vemos en la actualidad no de pronto desde un enfoque o desde un estatus ontológico, sino que los universales hoy día se presentan como universales lingüísticos, los cuales son hechos, o propiedades o patrones que resulta válido para cualquier lengua natural humana. Pero esas propiedades que debe tener el lenguaje y que debe ser común en el lenguaje, que se podrían considerar como universales, debe tener una característica muy especial, y es que esa propiedad no se debe basar sobre una causa extralingüística que lo justifique. Es decir, que tenga leyes o normas o simplemente por el sentido común, que no se llegue a una respuesta simplemente por el sentido común, sino que en verdad esa propiedad se base en una fuera de una causa extralingüística que lo justifique, sino que propiamente vaya a lo que es lo esencial de cada lengua, y encontrando en el esencial de cada lengua podamos encontrar pues aspectos o propiedades o patrones en común para lograr un universal lingüístico, que es como que el problema actual. Este video se realizó gracias al apoyo del Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen con los derechos reservados por el estudiante Jesús Iván García Monsalve, bajo la tutoría del presbítero especialista Luis Antonio Martínez en Restrepo Meta. Muchísimas gracias por su atención.